Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Hoy, lunes 6 de marzo, nos toca orar y realizar esta pauta de oración con el Evangelio de Lucas 6, del 36 al 38. Recordemos que estamos todavía en preparación, en época de Cuaresma, y obviamente también el Evangelio nos lleva consigo sobre esa vertiente, a esa preparación. Recordemos que este Evangelio aún continúa o lleva la pauta, reitero, de esa preparación que debemos ir llevando todos y cada uno de nosotros. Ahora, por ejemplo, reitero los versículos eh, del 36 al 38 da dos dinámicas y reitero o me antepongo lo que menciona en unos versículos anteriores. Es algo maravilloso, es algo genial. Vamos mencionando y vamos repitiendo lo que la palabra de Dios hoy nos comenta. Eh, Dentro del versículo 26 hay dos cuestiones ahí. Nos da la culminación del amor genuino, que ahorita medianamente comentaremos, y a su vez inicia la siguiente temática, que es sobre cómo juzgar a los demás. Vamos a la lectura para tener un poco más de amplitud en este panorama de oración. Y versa así: sean pues misericordiosos y compasivos, como ciertamente su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No culpen y no serán culpados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada y rebosante será puesta en su regazo, porque con la medida que midan serán medidos. Maravilloso. Esta pauta de oración con este fragmento del Evangelio de Lucas nos lleva a entender un poquito y a llevar de la mano la cuestión relativa primeramente al amor genuino que les empieza a explicar, por supuesto, Jesús a sus discípulos, donde obviamente da la pauta. Voy a decirlo así, voy a enumerar 9 cuestiones que nos llevan a estar atentos. Jesús dice: amen a sus adversarios, hagan el bien a quien aborrecen, bendigan a quien nos maldice, oren por quien nos oprime, cuando nos golpeen una mejilla, presentemos la otra. Despojarnos de nuestro manto, de nuestra túnica, cuando nos toque nuestro manto. Da o demos a quien nos pide. No reclamar a quien toma lo nuestro. Trata como quieras que te trate. Nueve acciones bellísimas que nos da la pauta para seguir un ejemplo, que tiene que ser nuestra pauta o nuestro récord de nuestra vida. Obviamente, todo esto, mismo Jesús dentro del mismo Evangelio o versículos anteriores, hace dos preguntitas, tres para ser más exactos. ¿Qué mérito es amar a quien nos ama? ¿Qué mérito es hacer el bien a quien nos lo hace? ¿Qué mérito es prestar a quien espera algo nuestro? Tres preguntas muy importantes
que nos deben hacer reflexionar bajo las 9 acciones que les empieza a encomendar a los apóstoles, que debemos tener nosotros muy en claro, porque al final del día son las acciones que nos van a ir llevando a una tesitura de divinidad. Ojo, es muy trascendente e importante hacer estas 9 acciones, porque al final termina y culmina haciendo mención de algo humilde, precioso por parte de Jesús, que es algo extraordinario. Al menos para mí es maravilloso decir o expresar que Jesús jamás está diciendo en esta culminación donde inicia nuestro evangelio del día de hoy, jamás dice que hagamos lo que Él hace. Siempre antepone humildemente que hay que ser como nuestro Padre, porque obviamente Él lo dijo, yo vengo a hacer la obra de mi Padre. Esto es, lo que Él está haciendo meramente nos está pidiendo sí que sigamos sus pasos, porque sus pasos están siendo el reflejo de lo que Dios quiere. Nuestro Padre es importante, sí. ¿Por qué? Porque Jesús nos está guiando a seguir esos pasos, a seguir a Él. Porque recordemos, bien lo dicen, o lo dice sus preguntas, ¿qué caso tiene estar haciendo el bien, amar a los que me aman? Realmente no tiene mucho caso para la vida de la verdadera compasión o misericordia. Y aquí es importante dirimir o manifestar esas dos vertientes. Uno es compasión y otra es misericordia. Para mí, obviamente, si nos vamos un poquito a lo que es el significado, me lleva a entender un poquito más lo que dice nuestro evangelio del día de hoy. Recordemos que dice, seamos compasivos. Híjole, vamos un poquito a entender o a manifestar lo que yo en mi vida he vivido o he visto lo que es ser compasivo. Algunas personas lo podemos entender como ser empáticos. Yo digo o yo manifiesto que no es ser empáticos. Y lo digo ¿por qué? Porque ser compasivo es, al final del día, dos acciones muy importantes, dos acciones trascendentes para poder llegar a ser compasivos. Uno es tener bien en claro, conocerme, cómo lo hago o cómo lo logramos orando, estando siempre en contacto divino. Obviamente esa oración nos va a permitir entender y conocer qué es el sufrimiento tanto en mí como saber el mismo sufrimiento con la otra persona. Eso me lleva a que en un momento dado, cuando yo entiendo en mí y en las demás personas, ese sufrimiento es llevar mi cruz y poder tener la siguiente acción. La siguiente acción es querer aliviarlo, querer sanarlo, tener todo el corazón puro y limpio para ayudar a los demás. Ser empáticos, contrario a lo que acabo de decir, es muy similar, pero no hay que confundirlo. Ser empático meramente, dicen, o muy coloquialmente conocido, es ponerme en los zapatos del otro. Pero si yo me pongo en los zapatos de otro, quizás, sin ayuda de la oración, jamás entenderé en mí lo que es ese dolor. Bien dice un dicho muy conocido y muy coloquial de nadie experimenta en cabeza ajena. Pero eso sí, esa experimentación de cabeza ajena aquí, en este evangelio,
me lleva a concluir que debo de saber, en la medida circunstancial de la oración que he llevado día a día, entender lo que el sufrimiento es en mí como lo que puede ser en alguien más. Y eso trae consigo tener una cuestión importante. El ser empático es ponerme en los zapatos y poder dirimir lo que va a pasar o lo que está aconteciendo con las personas. Aquí solamente estoy entendiendo y soy empático. Aquí ser compasivo es saber lo que va a haber en mí y entender en los demás qué va a pasar, y por ello mi imperiosa o mi gran necesidad de hacer o buscar aliviarlo o sanarlo. Por supuesto, vuelvo a repetir una frase bellísima que por ahí comentamos muchos. Eh, Quisiéramos, y es la siguiente más bien, que quisiéramos que Jesús siempre nos vaya guiando en nuestros actuares, y por eso en la oración siempre nos va a llevar a hacer una pregunta antes de actuar. ¿Cómo Jesús actuaría? ¿Cómo Jesús haría o respondería en el momento de una circunstancia importante? Todo esto bajo una tesitura. Nuestra oración nos va a llevar a reflexionar y hacer con esta partitura de amar a nuestros adversarios, hacer el bien, bendecir, orar, poner la otra mejilla, no reclamar, en su caso proporcionar toda nuestra túnica cuando alguien me quite algo, dar, y en su caso tratar a los demás como quiero que me traten, me lleva, reitero, a saber qué es ser compasivo. Y reitero, son esas dos acciones, vuelvo a repetirlo: entender el sufrimiento en mí y en otras personas, pero también es cierto tener esa necesidad, como Jesús lo tuvo, de sanar ese sufrimiento y ese dolor. Que todos y cada uno podemos hacerlo en nuestro día a día, porque cuántas personas vemos o se nos acercan que llevan cruces y no pueden dejar el sufrimiento. Digo cruces por el sufrimiento principal, porque si supieran o si se acercaran a la oración y a la palabra de Dios, sabemos nosotros que le dejamos la cruz, le dejamos la pesadez, y Jesús nos ayuda en eso. Y por ello, en esta ser compasivo nos lleva a entender, y para que los demás vean ese reflejo de nosotros, de Dios en nosotros, perdón, siendo esa compasivo. Pero obviamente nos dice, seamos compasivos, al igual como nuestro Padre es misericordioso. Y obviamente la misericordia, la misericordia la distingo de la compasivo, aunque algunas Biblias dice que nosotros debemos ser compasivos, así como que nosotros debemos ser misericordiosos como Dios, nuestro Padre, es misericordioso. Yo por eso lo distingo en compasivo, porque ser compasivo es entender el sufrimiento en mí y en los demás y tratar de sanarlo. Ojo, buscar el sanarlo y tener esa necesidad de sanarlo. Pero el ser compasivo como nuestro Padre es, híjole, mucho más complicado, mucho más difícil. No digo imposible de lograr, pero sí es más difícil. Lo digo el por qué, porque mucho para mí entender el ser compasivo, la compasión de nuestro Padre, es no solamente el entender ese sufrimiento, sino el ser sumamente compasivo, aún sabiendo lo que ya sabe Él. En otras palabras, Él ya sabe que somos pecadores, Él ya sabe que podemos caer, Él ya sabe que vamos a caer en el pecado y que
día a día, todos y cada uno, al menos su servidor, me pongo en primera instancia, caigo y vuelvo a caer en el pecado. Pensamiento, palabra, obra y omisión, siempre llego a caer en el pecado. Mínimo, máximo, no hay tamaños, pero llego a caer en el pecado. Y obviamente nuestro Padre es tan misericordioso que aún sabiendo que caemos, nos perdona. Y obviamente esa misericordia va más allá de la compasión en la que nosotros debemos de tener. Siempre, siempre y en todo momento, pues bueno, yo particularmente en mi actuar trato de estar viendo, siempre lo he repetido y lo seguiré diciendo, trato de estar viendo a las personas que están a mi alrededor, saber si es algo que pudiera o tengo la posibilidad de apoyar, ayudando, ahí estaré. Siempre buscando el estar con ellos, el apoyarlos, aún a pesar de que algunas cuestiones pudieran quedar fuera de mi alcance. Mas, sin embargo, siempre lo he hecho y lo he dicho, me pongo en las manos de Dios para efecto de que me ayude a seguir los pasos de Cristo en ese apoyo. Me voy a equivocar, caeré en el pecado, me equivocaré, pero buscaré en la medida de lo posible estar bajo el seguimiento siempre orante y de Jesús, porque siempre nos pide seguir esa palabra. Pero a su vez también seguimos con nuestro comentario de nuestro evangelio y también nos pide dos cosas importantes de no y dos cosas trascendentes de un sí. Dice, por favor, bueno, no dice el por favor, yo lo digo porque, pues bueno, obviamente para mí es, por favor, no juzguen y no culpen, aunque por ahí veremos o recordemos que algunos, en algún evangelio, en algún fragmento de la Biblia, si mal no recuerdo es en Juan, sí nos dice que si vamos a juzgar, tratémoslo de hacer con un juicio muy pegado o muy cercano a lo que Jesús y nuestro Padre Dios haría. Obviamente Jesús nos pide aquí, por favor, en la medida de lo posible, no hay que juzgar para no ser juzgados y en su caso no culpar a nadie para no ser culpado. Y obviamente nos pide dos sí que debemos de acercarlo a lo que María hizo. Esos dos sí deben de ser trascendentes. Sí a perdonar. Siempre perdonar a quien nos agreda, a quien nos haga algo, de corazón. Cuando somos orantes, siempre tendemos a tener esa circunstancia de ser o buscar el perdón, o en su caso, al menos tu servidor, siempre lo he buscado o he tratado de hacerlo, hasta en un dado caso, aunque yo no tenga la culpa, sí acercarme con las personas para efecto de ofrecer mis disculpas. Y a su vez la siguiente acción es dar a quien nos pida, porque nos dice aquí, importante, cuando demos, obtendremos algo maravilloso. Yo lo digo porque lo he recibido, que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, a Dios mismo en nuestro ser, es lo que vamos a recibir, algo rebosante, algo maravilloso, la sabiduría y el Espíritu de Dios. Y culmina el Evangelio con una frase importantísima. Con la medida que midamos, seremos medidos. Por ello, obviamente, me fue importante y trascendente decir las acciones que nos pide como amor divino,
amor genuino, para poder seguir un poco la compasión con los seres que trae consigo la misericordia de Dios. Yo en lo particular me quedo con algunas preguntas, tanto del presente, del pasado, y me hago las mismas para el futuro. ¿Habrá alguna persona a la que habré juzgado? Muchas veces, posiblemente, y jugando, quizás sin saberlo, tanto en el pasado, en el presente, y quizás lo haré en el futuro. Sí, buscaré el no hacerlo en el futuro, al menos no con el prejuicio de dañar en cómo se viste, en cómo se ve, en cómo hace, en cómo habla, en qué dice, en cómo se mueve. Todas esas juzgaciones, pues solamente busquemos en la medida de lo posible hacerlo con el juicio divino, con una credibilidad amorosa y misericordiosa y con todo el amor que Jesús nos va generando en la oración. Por eso esa pregunta, ¿qué habré juzgado? Porque como habré juzgado en su momento, en este presente o quizás en el futuro, seré juzgado. Y yo digo porque al final del día, reitero, aún a pesar de aquí nos pide que no juzguemos, también es cierto, nos dice que en algunos fragmentos de la Biblia más adelante, palabra de Dios, nos dice, sí, sí puedes juzgar siempre y cuando lo hagas con un juicio justo y divino. Entonces, obviamente, claro que podemos juzgar, podremos juzgar más adelante y a futuro, pero nuestra oración nos va dando, nos va a ir dando, nos va llevando de la mano, nos va dando la pauta de juzgarlo de forma divina. Aquí yo particularmente me quedo con esa pregunta de ¿qué habré juzgado de alguien? ¿Qué habré dejado de hacer? Inconscientemente quizás, pero ¿qué habré dejado de hacer en favor de alguien más? ¿Qué habré reclamado de alguien más? ¿Qué habré no orado por alguien? Hasta ahorita, al menos por oración, creo hasta ahorita, tener la posibilidad de decir, al menos de quien me lo ha pedido o en su caso, de quien me ha hecho algo, he mantenido o procurado seguir orando por esa persona, conocida o no conocida. Hay veces, al menos acostumbro tener esa inquietud de orar por todos y cada uno de las personas que tengo como con nombre conocidas y con los que no conozco. Obviamente eso es importante. Yo particularmente me quedo con esas dos palabras para el día de hoy. Perdón, esas dos preguntas para el día de hoy. ¿Qué habré dejado de hacer por alguien? De estas 9 encomiendas que Jesús nos da para prepararnos en esta época de Cuaresma, en ese momento de retiro para los apóstoles, pidiendo dos fragmentos importantes y que vuelvo a repetir. Ser compasivos con los demás como nuestro Padre es misericordioso con nosotros mismos, y en su caso realizar las acciones en dos palabras, en dos frases los voy a decir muy parecidas: realizar las acciones o realizar el trato como quiero que me traten, o en su caso que la medida que yo aplique me la van a aplicar, con una pequeña disyuntiva cuando somos orantes. La divinidad nos va a permitir tener una visión de Dios en este actuar. Seamos esos seres compasivos para recibir esa misericordia de Dios. Hay que entenderlo, el sufrimiento, reitero, en mí y en los demás, y que tenga en mi corazón la intención de sanar a los demás o buscar que alguien más no reciba o no sienta el dolor como lo siento yo. Que pasen un buen día, les agradezco enormemente, espero sea de su ayuda
o les sirva alguna de estas preguntas de la oración de esta pauta. Este evangelio, reitero, es Lucas 6 del 36 al 38. Muy buenos días, que estén bien.